En las arenas del tiempo, oculto por las brumas de la historia, yace el relato del faraón olvidado, cuyo nombre y legado fueron borrados de los anales del antiguo Egipto. Esta es su historia, una narración que se despliega como las capas de una cebolla, revelando secretos y misterios a cada paso. Hace miles de años, en el apogeo del poder egipcio, nació un príncipe bajo signos y augurios que pronosticaban un reinado como nunca antes se había visto. El cielo nocturno estaba adornado con una alineación de estrellas tan única que los astrólogos reales la declararon una señal divina. Este príncipe, hijo del faraón Amenhotep y su gran esposa real, Tille, fue llamado Setnakte. Setnakte creció en un mundo de esplendor y riqueza, rodeado por los más sabios consejeros, maestros y sacerdotes. Su inteligencia y curiosidad no conocían límites y desde una edad temprana mostró un interés profundo en los misterios del universo. A menudo pasaba horas en la gran biblioteca de Alejandría, devorando los rollos de papiro que contenían conocimientos sobre astronomía, matemáticas y magia. A medida que Setnakte maduraba, su sed de conocimiento se intensificaba. No solo quería aprender sobre el mundo, sino que también deseaba entender y manipular las fuerzas que lo gobernaban. Los sacerdotes de Amón, temerosos de su creciente obsesión con lo oculto, advirtieron sobre los peligros de tales ambiciones. Pero Setnakte, con la arrogancia de la juventud y el poder, ignoró sus advertencias. Cuando Amenhotep murió, Setnakte ascendió al trono. Su coronación fue un evento de magnificencia sin precedentes, con celebraciones que duraron semanas. Sin embargo, el joven faraón no estaba interesado en los asuntos mundanos de gobernar. Su atención estaba puesta en descubrir los secretos más oscuros del universo. Setnakte empezó a rodearse de alquimistas, astrólogos y hechiceros. Juntos emprendieron experimentos y rituales que desafiaban las leyes naturales y espirituales. El faraón creía que podía descifrar los códigos del cosmos y obtener un poder sin límites, incluso el de la inmortalidad. En su búsqueda de poder, Setnakte ordenó la construcción de un templo como ningún otro. Este templo, situado en un lugar secreto en el corazón del desierto, era un laberinto de cámaras y pasillos que se decía reflejaban el mapa del cosmos. En su cámara más sagrada, se realizaban rituales oscuros y se invocaban fuerzas más allá de la comprensión humana. A medida que pasaban los años, el reinado de Setnakte se volvía más oscuro. Los ciudadanos comenzaron a susurrar sobre desapariciones misteriosas, cielos nocturnos iluminados por luces extrañas y sombras que se movían solas. La prosperidad del reino comenzó a declinar. Las cosechas fallaban, el Nilo no inundaba como se esperaba y una sensación de desasosiego se asentó sobre la tierra. Los sacerdotes de Amón, una vez reacios a intervenir, ahora veían con horror cómo el equilibrio del Maat, el orden cósmico, se perturbaba. Sabían que tenían que actuar antes de que el faraón traspasara un umbral del cual no habría retorno. Se reunieron en secreto, formando una alianza con otros poderosos sacerdotes y magos para enfrentar la creciente oscuridad del reinado de Setnakte. En una noche de luna nueva, los sacerdotes y magos se reunieron en las afueras del templo del faraón. Armados con amuletos sagrados, hechizos y su fe inquebrantable en los dioses, se adentraron en el laberinto del templo. Lo que encontraron en su interior fue más aterrador de lo que jamás habían imaginado. Los muros estaban adornados con jeroglíficos que relataban rituales prohibidos y conjuros que desafiaban a los dioses mismos. Las cámaras resonaban con ecos de un poder oscuro y primordial. Los sacerdotes avanzaron hasta llegar a la cámara central del templo, donde encontraron a Setnakte en medio de un ritual. Rodeado de llamas azules y sombras danzantes, el faraón parecía estar en trance, invocando fuerzas que resonaban con un poder antiguo y terrible. Los sacerdotes se dieron cuenta de que estaban presenciando un momento crítico en el que el destino de Egipto y quizás del mundo entero estaba en juego. Con un coraje inmenso, los sacerdotes intervinieron, utilizando sus hechizos y amuletos para contrarrestar el ritual del faraón.
Un enfrentamiento místico estalló, llenando la cámara con un torbellino de energías mágicas. Las fuerzas del orden y del caos chocaban en una batalla que parecía sacudir los mismos cimientos del templo. En el clímax de la confrontación, una explosión de luz blanca inundó la cámara. Cuando la luz se disipó, Setnakte había desaparecido, dejando atrás solo su corona y su cetro. Los sacerdotes, exhaustos pero aliviados, sabían que habían impedido un desastre, pero a un costo considerable. Decidieron que la memoria de Setnakte y sus actos debían ser borrados para siempre, para proteger al reino de la repetición de tales horrores. Ordenaron la destrucción del templo, borrando cada rastro de su existencia. Los jeroglíficos que mencionaban su nombre fueron cincelados de los monumentos y templos, y los papiros que relataban su historia fueron quemados. Sin embargo, los sacerdotes no podían borrar completamente la memoria de Setnakte. Historias y leyendas sobre el faraón olvidado comenzaron a circular en voz baja entre el pueblo, convertidas en cuentos de advertencia sobre la ambición desmedida y la seducción del poder oscuro. Con el tiempo, el nombre de Setnakte se convirtió en un susurro en las sombras de la historia, un eco de una época en que un faraón buscó desafiar a los mismos dioses y fue consumido por su propia oscuridad. La historia de Setnakte sirvió como un recordatorio sombrío de que hay límites que no deben ser traspasados y que el equilibrio del Ma'at debe ser mantenido para asegurar la prosperidad y la estabilidad del mundo. Así concluye la historia del faraón olvidado, un relato tejido en los hilos del tiempo, un misterio envuelto en las arenas del antiguo Egipto, una historia que, aunque olvidada, resuena con las lecciones de la historia y los secretos que yacen ocultos en lo profundo de las pirámides y los templos de una civilización que una vez se erguía orgullosa a orillas del Nilo. Como los años pasaron y las dinastías cambiaron, la leyenda del faraón olvidado se convirtió en una sombra, una mera fábula contada por los ancianos a las generaciones jóvenes. Pero en los rincones más oscuros de Egipto, donde los secretos yacen enterrados bajo las arenas, la historia de Setnakte nunca fue completamente olvidada. Generaciones de arqueólogos y buscadores de tesoros buscaron indicios de la existencia del templo perdido y del misterioso faraón. Algunos, guiados por fragmentos de papiros antiguos o por sueños proféticos, se aventuraron en el desierto, esperando descubrir la verdad. Sin embargo, el templo de Setnakte, con todos sus secretos y peligros, permaneció oculto, un enigma esperando ser resuelto. En las aldeas cercanas al lugar donde se creía que estaba el templo, los ancianos contaban historias de visiones y apariciones. Decían que en noches de luna nueva, la figura de un faraón envuelto en sombras podía ser vista vagando por las dunas como un guardián eterno de los secretos que había buscado dominar. En el mundo académico, la historia del faraón olvidado fue objeto de debate y especulación. Algunos eruditos argumentaban que Setnakte era una invención, un mito creado para explicar los períodos de turbulencia y cambio en la historia egipcia. Otros, sin embargo, creían que había verdades ocultas en la leyenda, verdades que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia antigua. Mientras tanto, en los corredores del Museo Egipcio del Cairo, un descubrimiento sorprendente avivó el fuego de la leyenda. Durante la restauración de un antiguo mural, se descubrió una capa oculta de pintura. Debajo había una imagen de un faraón desconocido, con inscripciones que hacían referencia a un nombre borrado. Los expertos no pudieron confirmar si era Setnakte, pero la posibilidad encendió un renovado interés en la leyenda. En el siglo XXI, con la ayuda de la tecnología moderna, una expedición liderada por un equipo de arqueólogos egipcios y extranjeros se embarcó en una búsqueda para desenterrar la verdad. Utilizando imágenes satelitales y radar de penetración en el suelo, identificaron una anomalía en el desierto, un lugar que podría ser la ubicación del templo perdido. La excavación fue lenta y meticulosa. A medida que las capas de arena y tiempo eran retiradas, los contornos de una estructura masiva comenzaron a emerger. Era un descubrimiento monumental, una prueba tangible de la existencia del templo.
En su interior, los arqueólogos encontraron artefactos y jeroglíficos que narraban historias de un faraón poderoso y ambicioso, un gobernante que buscó desafiar los límites del conocimiento y el poder. Pero el misterio de Setnakte no se resolvió completamente. Aunque encontraron muchas respuestas, las preguntas más profundas permanecieron. ¿Qué había sucedido realmente en la cámara central del templo? ¿Había Setnakte alcanzado algún tipo de iluminación o poder? ¿O había sido consumido por las fuerzas que intentó controlar? La historia del faraón olvidado, una vez un susurro en las sombras, ahora era un grito en la luz del día. Pero incluso con todos los descubrimientos, Setnakte y su legado permanecieron envueltos en misterio. Un recordatorio de que algunos secretos del pasado están destinados a permanecer ocultos, escondidos en las profundidades de la historia y la leyenda. Y así, la leyenda del faraón olvidado continúa. Un capítulo en la larga y fascinante historia de Egipto, una tierra de faraones y pirámides, de dioses y magia, donde el pasado siempre está presente, esperando ser descubierto.